Hola, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar estos temas. Vamos a trabajar los demostrativos y ciertas cosas que provienen prácticamente de los demostrativos, como lo son, pues, un caso locativo, digamos, para señalar en dónde se encuentra algo, pues, con la mano prácticamente. Y también para expresar otra situación, la cual pues cuando uno dice qué es este lugar o cómo se llama este lugar. Entonces primero empezamos con esto, con los demostrativos, que prácticamente es la base de todo, y luego pues continuamos. Entonces mi nombre es Edwin Fabián Jiménez Roa, para los que no me conocen, y vamos a continuar. Entonces los demostrativos. En el turco prácticamente tenemos tres casos, digamos, para demostrar. Uno es bu prácticamente, que es esto, esta o este en español. Utilizamos para señalar pues algo que tenemos al alcance de nuestras manos. Eso es lo que yo siempre les digo, algo o alguien. Bueno, puede ser también una persona. Ustedes pueden estar viendo una fotografía y decir bu. Tenemos, por ejemplo, bune, bu deodorante. ¿Qué es esto? Esto es un desodorante. Entonces, bu es para algo que podemos señalar con nuestra propia mano. Lo mismo, digamos, el shu, acuérdense que la pronunciación pues, de esta letra, ¿cierto? Shu, sería. Ese es el sonido de la she, digamos, es como la SH en el inglés, she. Entonces, shu, eso indica esto, eso, esa. Prácticamente es algo que uno tiene un poquito más allá de nuestro alcance de la mano. Además, uno lo utiliza para señalar algo que está un poquito más lejos de nuestras manos, pero que alcanzamos a ver prácticamente. Algo que alcanzamos a ver muy cerca. Entonces, 1, 10 metros, incluso puede hasta más, tenemos 20 metros a veces. Pero pues normalmente después de 10 metros uno al ojo ya empieza a decir, oh. Entonces aquí tenemos el tercer caso. Tenemos algo para algo más lejos, más lejano. Normalmente le decimos o, ¿cierto? Que significa aquello, aquella o aquel. Acordémonos bien que en el turco, como tal, para los sustantivos, no existe el género como existe en el español. Entonces, ahí nos ahorramos una partecita. Otro detalle es que en el turco, pues como tal, no existen los artículos. Les recuerdo eso. Como no existen los artículos, pues también nos hace el trabajo mucho más sencillo en este caso. Entonces, simplemente bu, shu, o. Esos son los tres demostrativos que necesitamos aprender. Ya entonces vamos a recordar algo aquí, que tenemos una palabra nueva, que es ne, que en este caso vamos a aprender uno de los tantos usos que tiene esta palabra. Tiene más usos, pero para este caso significa que, y se utiliza para animales, objetos u otras cosas, unos, no sé, alguna palabra o alguna otra cosa, bueno, pero no para personas, no se utiliza para personas. Entonces, bune, 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 bu, resim, bu, tablo, ¿cierto? Esto es una imagen o es un cuadro, podemos llamarlo así. Resim, que significa como tal ilustración en el español, literalmente. Sería, digamos, la palabra más adecuada, ilustración. Pero también resim le llamamos a las pinturas, a los cuadros, a una fotografía también le decimos resim en turco. Entonces, es para que ustedes sepan, digamos, una imagen, una ilustración, se le dice resim. Tablo ya es prácticamente algo que es, prácticamente se parece al español, algo que va sobre una tabla, pues le llamaríamos cuadro en español. Bune, entonces, bune, bu, resim, bu, tablo. Como se dan cuenta, no hay ningún género aquí. Y aquí, por ejemplo, si decimos bune, bu, kapı. Kapı es puerta en español. Continuando aquí, tenemos entonces shune, ¿cierto? Shune, shu, canepe, ¿cierto? Canepe. Aquí creo que se me borró, esto es una K, K-A-N-E-P, ¿cierto? Canepe.
Canepe, en español, pues es sofá. Para el caso del sillón le dicen koltuk, pero pues más adelante lo vamos a ver. Shu canepe. One, algo un poquito más lejos. Vamos aquí, pues, eso es un ejemplo sencillo, la casa, la sala. Entonces, one o halı. Halı, en español le llamamos alfombra. Para los que tienen curiosidad, alfombra. Sehpa es la mesita del centro. Dolap es un armario. Pencere es la ventana. Y televisión, acuérdense que la V es V, ¿cierto? V, televisión. Y la Z es como una Z. Prácticamente es el sonido que hace la abeja. Televisión. Ya, continuando acá, Kim, ¿cierto? Kim que se utiliza para personas. Entonces es creo que se llama adverbio, no me acuerdo bien en este momento, de quién en el español. Entonces, por ejemplo, tenemos este personaje muy famoso, digamos, en Latinoamérica lo conocemos prácticamente todos, es nuestro amigo de la infancia. Entonces, Bu Kim, Bu Chespirito, prácticamente. En paz descanse. Pero bueno, ese es uno de nuestros grandes personajes. Entonces, como es una figura, pues generalmente sabemos su nombre o su sobrenombre, su seudónimo. Entonces decimos Chespirito, Bu Chespirito. ¿Quién es este? ¿Quién es él? Chespirito. Digamos, cuando tenemos una fotografía, no sé, un álbum o algo, vamos a señalar, entonces decimos Bu, porque prácticamente lo tenemos al alcance de nuestra mano para señalarlo. Ese es un caso. El otro detalle es que en el turco, el sed y el estar, pues existe, pero está implícito. Y en ciertos tiempos no se expresa, no se expresa abiertamente. Entonces ustedes se dan cuenta, esto, Chespirito. Cuando están así, entonces es como decir, este es Chespirito, por decirlo así. Entonces, no necesitan ustedes que, ay, ¿dónde está el verbo ser? ¿Dónde está el verbo estar? No se preocupen por ello. Realmente en el turco, en este tiempo, que es un tiempo, por decirlo así, un presente simple, no necesita ser expresado este verbo. Entonces, pueden omitirlo. No se preocupen por eso. Otro caso, Shukim. Shu, doctor. Entonces, no solamente se utiliza para decir el nombre de la persona, o que si es el miembro de la familia, este es mi papá, Shu Babam, ¿cierto? Sino para decir también la profesión, a lo que se dedica esa persona. Si no sabemos quién es con respecto a su nombre, podemos decir, él es el doctor, Shu doctor, ¿cierto? Otro caso, el O, ¿cierto? O Kim, O Barış Manço. Acuérdense, Barış, esa she, la she, Mancho. Esta es la H de chorizo, o como ustedes le digan, chorizo, chunchulla, la H. La H que nosotros la tenemos como la CH en el español, en el turco la expresan de esta manera, parecida a la del portugués, la C cediña. Y la she es esta, la SH del inglés, por decirlo así. Tiene ese mismo sonido. Entonces, Barış Manço, que prácticamente es una persona muy importante en Turquía, también hacía un programa infantil, también hacía otro tipo de programas, hacía música, y por eso fue muy famoso, porque fue una persona de hacerse querer. Lo querían mucho los japoneses también. Entonces continuamos con ella. Perdón, una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, uno puede decir Okin, no, ¿cómo se dice cantante? Bueno, Okin cantante y luego si Baris Mancho, o primero Okin, Baris Mancho y abajo cantante. Podemos decir, por ejemplo, volvamos acá, digamos, ya sabiendo que es un cantante, podríamos decir o, entonces acá, digamos, o, estaríamos señalando şarkı significa canción, ¿cierto? Pero si le agregamos el d, significaría cantante, o şarkıcı, kim. Podríamos decirlo así.
O şarkıcı. Ah, ¿Quién es ese cantante? ¿Cierto? Porque prácticamente muchas gracias. ya estamos diciendo que es un cantante, por lo cual pues estaríamos preguntando digamos, directamente quién es ese cantante. Entonces debemos decir o şarkıcı, o şarkıcı Mm, Barış Mancho. Manço. Mm, Prácticamente sería la situación. Es algo muy ah, sencillo. Acuérdense sí, que digamos, normalmente si entendemos la pregunta, vamos a saber la respuesta, cómo dar una respuesta. Así no sepamos la respuesta, sabremos cómo dar la respuesta. Se los digo porque a veces en los exámenes, por ejemplo, si ustedes van a presentar el examen de turco, a veces a uno no le va, digamos, uno no sabe quién es el personaje ni nada de eso, pero uno no le pone cuidado tanto al que escribió bien el nombre de la persona o no, sino le van a poner cuidado es si dio la respuesta como se suponía que debía darla, si tenía sentido en cierta manera. Bueno, porque digamos, es lo importante, digamos, a veces no sabemos quién es el personaje, pero podemos utilizar la misma estructura de respuesta. Eso es importante. Vamos a uno, al menos le valgan a uno medio punto, pero por lo menos la persona sabe cómo digamos, responder gramaticalmente adecuada, correcto, ¿sí? Como la forma adecuada de, digamos, saber escribirla. Es algo que es muy importante a veces cuando uno está estudiando idiomas, que el profesor a veces le pone a uno chulito, no es porque esté bien la respuesta, es porque al menos se esforzó y al menos utilizó la estructura de respuesta adecuada. Disculparán a veces con mi español, pero llevo aquí bastante tiempo y a ratos estoy solamente hablando en otros idiomas y se me traba la lengua. Continuando aquí, entonces, ¿te quedó claro esa parte? Vale, perfecto. Entonces podemos eso sí, hacerlo, señor, gracias. vale, con gusto. Podemos hacerlo con todos los casos, vemos. Ya, ya sea, por ejemplo, Shu Doctor Kim. ¿Quién es este doctor? Entonces ya podemos, Shu Doctor Alfredo. Entonces decimos, cualquier, o digamos, podemos colocarle nombre, podemos añadirle Shu Doctor Benim Babam. Ese doctor es mi papá. Podemos decir cualquier cosa, la verdad. Entonces, es creatividad, digamos, jugar con las palabras. Vamos ahorita con esta situación que es burası, şurası, orası y, digamos, el neresi. Si se dan cuenta, se parece un poco a lo que vimos anteriormente, con el bu, shu, o y el ne, ¿cierto? Pero en este caso, burası, şurası, orası se utiliza para expresar, digamos, un lugar, para señalar un lugar. No para señalar que se está en ese lugar, sino para decir que, digamos, cómo se llama ese lugar o digamos, acerca de ese lugar, por ejemplo, si, digamos, ¿cómo lo diríamos en español? Por ejemplo, si yo digo Burası neresi, digamos, en el caso de donde yo me encuentro, Burası neresi. Entonces, diríamos Burası Üsküdar, que es donde yo vivo, digamos, se llama Üsküdar. Este es una localidad de la provincia de Estambul, por decirlo así, Üsküdar. O si decimos burası İstanbul mu? Burası İstanbul mu? Esto es Estambul, por decirlo así. Lo diríamos en español. Esto es Estambul. Burası İstanbul mu? Evet. Burası İstanbul. O hayır. Burası İstanbul değil. Podríamos decirlo de dos maneras, bueno. Esto se los coloco aquí como ejemplo. Como cuando ustedes están preguntando, Burası neresi, es como por decirlo así, ¿qué es este lugar o cómo se llama este lugar? Eso sería la expresión, bueno. Manifiesta simplemente
un lugar. Para eso es lo que se utiliza, para expresar un lugar. No para expresar una ubicación, sino un lugar. Es diferente manifestar una ubicación. Bueno, los idiomas trabajan diferente. Entonces, vamos aquí, por ejemplo. Entonces, aquí ya les había escrito en esto unas notas. Digamos, burası, ¿cierto? Burası, este lugar. Lo llamamos como un demostrativo de este lugar. Şurası, decíamos que era ese lugar, en demostrativo. Y orası, aquel lugar, en demostrativo. Bueno. Y el neresi, siempre, digamos, cuando vamos a hacer una pregunta, con burası, şurası, orası, y vamos, digamos, estamos haciendo referencia a, digamos, cómo se llama ese lugar, ¿cierto? Pues utilizamos el neresi. Bueno, eso es lo que necesitamos tener claro. Ahora vamos a ver aquí. Neresi, ¿cierto? ¿Qué es? Lo había escrito por aquí. ¿Qué es el lugar? ¿Cómo se llama? Entonces, eso es algo que debemos tener claro. Algo así es lo que expresa el neresi. Entonces, burası neresi. Burası itfaiye. Entonces, ahí, perdón, se me pasó la página. Burası itfaiye. Vamos aquí, ¿cierto? Burası neresi. Vemos que es algo que prácticamente tenemos al alcance de nuestras manos. Prácticamente estamos frente a ese lugar. Entonces decimos burası neresi. Lo tenemos ahí enfrente o estamos dentro de ese lugar. Decimos burası neresi. Entonces, ¿cómo se llama este lugar? ¿Qué es este lugar? Es lo que estaríamos expresando en el turco. Burası itfaiye. Itfaiye es cuerpo de bomberos o también estación de bomberos. Podría ser. Otro ejemplo. Şurası neresi? Acuérdense que esto es una no una i. Şurası neresi? Şurası neresi? Entonces, şurası manav. Manav. Manav, ¿qué es manav? Supermercado. Sí, es Supermercado. verdulería, frutería. También manav se le dice al vendedor de frutas, al verdulero, al vendedor. Bueno, pero bueno, en ese caso, pues como estamos hablando estamos utilizando un demostrativo de lugar, no haría referencia a una persona, sino haría referencia al lugar, es decir, a la verdulería, al establecimiento donde se vende frutas y verduras. Eso sería lo que haría referencia, maná. Y acuérdense, la V se lee la V, ¿cierto? Maná. Prácticamente es como una F, por decirlo así, pero sin utilizarla de la misma manera. Orası neresi, algo un poco más lejos, ¿cierto? Tenemos una cruz amarilla. Orası neresi. Orası eczane, ¿cierto? Eczane. ¿Qué es eczane? Farmacia. La farmacia, ¿cierto? Entonces, este orası también lo utilizamos para expresar el lugar. Digamos, entonces, un lugar cercano sería burası, un lugar un poquito lejos y un lugar mucho más lejos. Bueno, eso es lo que nos señala estas situaciones, para que lo tengamos claro más adelante. Ahora vamos con otra situación, que es el nerede, ¿cierto? Nerede lo utilizamos para decir como que dónde está o dónde se encuentra algo o alguien. Nerede. Después lo vamos a conjugar con personas, de acuerdo al pronombre personal lo vamos a conjugar, pero por ahora vamos a dejarlo sencillo porque ni siquiera hemos llegado a los pronombres personales y ni siquiera hemos llegado a los plurales. Entonces, primero tenemos que entrar a ver esto. Después vamos a ver los plurales. Vamos a ver también los plurales de bu, shu, o. Bueno, por ahora vamos acá. Entonces, nerede. Burada sería en este lugar, por decirlo así. Shurada, en ese lugar. Y orada, en aquel lugar. Por aquí lo había dejado anotado, ¿cierto? Burada, por decirlo aquí, en este lugar. Shurada, ahí, en ese lugar. Orada, allí, en ese lugar. Eso se los aclaro así porque prácticamente si ustedes utilizan el traductor, inmediatamente les va a traducir de otra manera. Les va a traducir automáticamente porque les traduce del
turco al inglés y del inglés al español. Y pues como saben, en el inglés solamente existen dos casos. Que es here, there. O sea, dos casos. Así que por eso pues omite, digamos, o les dice uno o les dice el otro, pero no les dice ambos. Vamos a continuar. Ahí. Entonces, con eso también se pueden utilizar otros casos locativos, pero por ahora vamos con estos. Entonces, por ejemplo, itfaiye nerede. Itfaiye nerede. ¿Dónde está la estación de bomberos? ¿Dónde está el cuerpo de bomberos? Entonces decimos itfaiye burada. Por decirlo así, la estación de bomberos está aquí. Entonces ya estamos prácticamente ubicando dentro de un lugar la estación de bomberos. En este caso ya no estamos digamos, señalando un lugar, sino ubicando a la estación de bomberos en un lugar. Eso es lo que hacemos. Ahora, Manav Nerede. Manav Nerede. Entonces, Manav Shurada. Está un poquito más lejos. Si ven aquí un raco que coloqué aquí, pues está un poquito más lejos. Manav Shurada. Exane Nerede. ¿Dónde está la farmacia? Entonces, Exane Orada. Ese es el ejemplo sencillo, para que a ustedes les quede claro. Entonces, eso simplemente se utiliza para ubicar algo. Ubicar algo dentro de un lugar. Estas son las diferencias entre burası, şurası, orası, que expresa prácticamente para señalar el lugar, demostrar el lugar, y el otro es para ubicar dentro de un lugar. Entonces vamos aquí. Burası, ok, şurası. Vale. Continuamos aquí con una especie de introducción, digamos, un vocabulario que quería compartirles, digamos, dentro de esta misma sesión, quería compartirles este vocabulario, por decirlo así, las partes de la casa. Aquí dicen volumen, que es como en el español volumen, pero entonces, o capítulo, entonces, este volumen también significa como división o sección o parte. Entonces, evin bölümleri sería como partes de la casa. Acuérdense que ev es casa, está in, prácticamente es un posesivo, en este caso trabaja como posesivo, y esta i expresa que prácticamente el posesivo está sobre este, después, y el ler es el plural. Entonces, después les enseño cómo se utiliza eso. Por ahora, sepan que esto significa como partes de la casa o divisiones de la casa. Entonces, vamos aquí con un vocabulario sencillo, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a ayudar a leer este vocabulario. Entonces, la casa. Entonces, tenemos aquí la sala, ¿cierto? La sala, entonces, Solecito, ¿cómo es que te llamas? ¿Te llamas Amanda, si no estoy mal? Es que tienes el nombre como Solecito en Zoom. Luz Marina. ¿Haces Marina? No sé si todavía te aparece tu nombre así. Tienes que cambiarlo después. Me disculparán por los nombres, pero pues me cuesta memorizar nombres. Entonces, prende el micrófono, ayúdame con esta primera palabra. Léela. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Hasta que no lo prendas, no vas a poder hacernos escuchar tu voz. Si quieres, vamos con otra persona, porque pues si no puedes prender el micrófono, pues quedamos ahí. Yo. Vale, vale. Ah, bueno, ya pudo por fin. Perdón. Ok. Oturma odası. 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 Muy bien, ahora sí lo sacaste, el sonido. Sí, mira, es que... Oturma odası. Sí, Es mira, ya lo intenté y ya sé Sí, dónde está la... es que tu error estaba en que siempre como que antes de que terminaras de decir la cerrabas la boca y la redondeabas y terminabas haciendo un sonido de una Ajá, U. sí. Es oturma odası. Odası. Sí. Sí, es prácticamente ese sonido. Está muy cerca, digamos, pero ahora sí se nota la diferencia. Digamos, está muy bien. Me parece que has avanzado mucho. Oturma odası. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces la sala. El comedor. Entonces, acuérdense, oturma, que
significa la acción de sentarse o la acción de asentarse en un lugar, también la acción de permanecer en un lugar o vivir en un lugar, entre comillas. Ese oturma hace referencia a eso. Es esta. Oda, que significa habitación, oda. Habitación. Aquí ocurre algo que se llama isim tamlaması, que belirtisiz isim tamlaması, eso es como la completación del nombre, digamos, esa palabra completación no sé si existe en español, pero como el complemento del nombre Complemento. ¿cómo sería? En caso indefinido, algo así. Después les explico eso. Por ahora, centrémonos en esto. El comedor, entonces, Amanda, colabóranos, por favor. Amanda López. Bueno, omitamos entonces, pasemos con Ivonne. Ivonne Santana. Mutfak. No, el comedor. Ah, perdón. Yemek odası. Entonces, aquí vemos algo que es que la IE en el turco no se lee como una Y, no, se lee como una IE, como una I. Bueno, Yemek yemek odası. odası. Muy bien. Yemek odası. Es eso. Vemos, uno de los errores que casi siempre cometemos es leer la IE como una Y, como se leería en el español. No, esto es un idioma diferente y pues las reglas por decirlo así, de pronunciación de algunas letras son diferentes. Entonces, IEMEC, que se lee como una IE, aquí en este caso, IE. IEMEC o 12. Muy bien. Ivonne, gracias. Continuamos con Sandra Baeza. Mutfak. Muy bien, la cocina, mutfak. Entonces, algo que debemos tener claro es, vemos que siempre en el turco tratamos de leer por separado, nunca leemos juntas las consonantes, sino que prácticamente la sílaba va hasta donde va la primera consonante si tenemos dos consonantes juntas. Bueno, por ejemplo aquí, mutfak. Mutfak. Esa sería la separación silábica. Vamos con Claudia Otólara. Habitación. Oda. Oda, sí, oda. Oda. Entonces, oda. Entonces, habitación, oda. Debemos saberlo. Vamos con mi papá, Nelson. Yatak odası. Yatak odası, ¿cierto? Yatak odası. Bien. Me perdieron las personas. Leemos ver. Bueno. Vale, muy bien. Yatak odası. Entonces, yatak, que significa cama, ¿cierto? Se me olvidó aquí que yemek significa comida. Yatak significa cama. Entonces, yatak odası sería como la habitación de la cama. O sea, el dormitorio, por decirlo así. Yatak odası. La siguiente, vamos con Guille. ¿Quién es Guille? Guillermina debe ser, ¿cierto? Sí. Vale, perfecto. Guille, entonces, Guillermina, ayúdanos en esta parte, en el estudio, ¿cierto? Çalışma odası. ¿Cierto? Muy bien. Çalışma, que çalışma es como la acción de trabajar o la acción de estudiar o repasar un tema en específico. Entonces, oda, habitación, çalışma odası es como la habitación de estudio, la habitación de trabajo. Entonces, lo llamamos en español el estudio, ¿cierto? Ese cuarto. Aquí como pues no tenía la ñ en el teclado, pues lo coloqué así, me disculparán. Entonces, el baño, ¿cierto? En español es baño, baño, neio, prácticamente la N y la Y, la O, baño. Ese es un caso. Bueno, vamos con el jardín que nos colabore. Claudia Otólara, ¿ya nos colaboraste? Sí, pero lo puedo decir si quieres. Bueno, Vale. dilo otra vez entonces. Bache. Bache. Acuérdense que la H se lee como una J en el español. Bueno, Bache. entonces es Bache. Bache. Así sí. Bache. ¿Sí? Bache.
Bache. Es que como que le metes como un sonido, una she, como el de la S con el ganchito abajo. No. Bache. 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 Muy bien, mucho mejor. Bueno, vamos con Sepúlveda. ¿Quién es Sepúlveda? Hola, me llamo María Eugenia Navarro. Lo que pasa es que el computador es de mi marido, entonces dice Sepúlveda. Vale, no hay lío. Vale, entonces, Hola, vale, entonces María vamos. Eugenia. Vale, Arca Bache. muy bien, arca bache. Entonces sería el patio trasero. Arca es como, esto es una palabra que significa la parte de atrás. Bueno, la parte de atrás. Eso es lo que significa arca. Arca bache, entonces sería como el jardín de atrás, el jardín trasero. Esto sería lo que diría. Otro, entonces, la puerta. La puerta. Entonces, vamos en este caso con Ernestina Cabaña. Hola, Fabián. Hola, bienvenida. Caput. Muy bien, caput. Exacto, ese es el sonido. Caput, la puerta. Excelente. Vamos ahora con Marta Ángela. La ventana. Pengere. Muy bien, pengere. Entonces, acuérdense que la C de casa se pronuncia como una Y, como la yuca. Digamos, como se lee yuca en español, pero en este caso es la C que tiene un trabajo distinto. Entonces hay que acordarnos que la pronunciación de esta letra consonante es diferente en el turco. Bueno, pencere, ¿cierto? Y, pencere. Vale, muy bien, gracias. Vamos ¿con quién? Con Diego. Diego Alonso. Entonces, no, con balcón no, balcón será igual. Vamos con el ático, bueno. Çatı katı. Entonces, çatı, katı, ¿cierto? Çatı, que prácticamente es como, indica como el techo, si no estoy mal. Entonces, çatı, sí es el techo. Entonces, çatı, katı. Kat significa piso, por decirlo así. El piso, el nivel, bueno, el piso. Kat significa piso. Entonces, çatı katı es como el piso del techo, por decirlo así. Çatı katı. Ese es el piso del techo, para que les quede claro a ustedes. Entonces, kat, la K-A-T, ¿cierto? Hace referencia a piso. Siguiente. Vamos con... bueno, ya nos... Vamos con Andrea A. Andrea A. ¿Estás ahí, Andrea A? Andrea. Vale, si estás ocupada, vale, omitamos y vamos con la siguiente persona, con Paula. Tamam. Çatı. Chat, exacto, muy bien. El techo. Ahora la chimenea, colabóranos también, Paula, con ese. Baca. Muy bien, vaya, exacto. Es simplemente la chimenea, para que se acuerden. Ahora Marisol, la siguiente, el piso, el suelo, por decirlo así. En este caso es haciendo referencia al suelo. Zemin. Zemin, Z. Esa es, como, Zemin. esa es Zemin. la Z que funciona prácticamente como el sonido que hacen las abejas. Solamente chocamos los dientes. Tenemos prácticamente los dos dientes, digamos, los dientes de arriba con los de abajo. Zemin, Zemin. Z, Z. Zemin. Es un poquito complicado, pero bueno, requiere práctica. Es como el zero del inglés, ¿vale? Vamos con el siguiente. Muy bien. Vamos con... ¿quién queda? ¿Quién falta? A mí no me han preguntado, Amanda. Vale, Amanda. Entonces, ayúdanos con la siguiente. El sótano. Bodrum. Bodrum, ¿cierto? Bodrum. Bodrum. Sería un turco es bodrum, entonces bodrum. Ah, bodrum. Bodrum. Bodrum, léelo normal. Bodrum. 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 Dale, normal, bodrum. Bodrum. Exacto. Bodrum. Sería el sótano. El piso, cat, ¿cierto? ¿Quién falta? ¿Alguien falta?
Marisol falta, bueno, no sé. Vale, seguramente están ocupados. Entonces, la última, entonces, ¿quién falta? ¿Quién falta? Yo, ¿Le digo Vale. yo también? Ah, bueno. La última, mira. Dubar. Dubar. Entonces esta Dubar. sería con el labio inferior. Dubar. Dubar. Sí, el labio inferior. Dubar. Los dientes de arriba con el labio inferior, la V. Dubar. Y la última, colon, que es columna. Bueno, ahorita vamos a continuar con la siguiente parte. Se nos corta ahorita el video porque pues ustedes saben que yo no pago Zoom. Digamos, esto es la versión gratuita de Zoom, así que solo nos dura 40 minutos. Así que ahorita nos volvemos a conectar al mismo link. No se preocupen si se cierra la sesión. Vuelvan a entrar al mismo link que tenemos ahí en el grupo, ¿vale? Entonces nos vemos ahorita en un momentico.